Disculpen, ¿alguien puede escuchar al inspector? Buenas noches, profesora Diana. Su merced está ya dictando la clase, es que no le escucho o no se escucha nada. Ya se ve su pantalla, pero no sé si su merced ya está haciendo la explicación del tema. Buenas noches, ahora sí me están escuchando. Fuerte y claro, profesora, fuerte y claro. Pues me tocó salirme porque me da la impresión que había empezado a hablar y no me estaban escuchando. Voy a iniciar la grabación entonces nuevamente. Muchas gracias.
Listo. Bueno, entonces otras buenas noches. Vamos a revisar primero que todo la evidencia que vamos a trabajar, que es la de el informe financiero del emprendimiento. Las personas enviaron hasta hoy a las 3 de la tarde, los que habían enviado a hoy a las 3 de la tarde, desde antes y hasta hoy a las 3 de la tarde, las otras dos evidencias ya están evaluadas. Entonces vamos a iniciar. Acuérdense que hay plazo para subir las evidencias, para todas las tres evidencias. El plazo, la fecha de cierre es el 16 de noviembre. Entonces voy a compartirles para acordarnos de qué se trata esta tercera evidencia. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe, sí, ya se ve. Bueno, listo. Entonces, esta tercera evidencia, entonces es el modelo financiero. La idea es tratar de hacer una evaluación sencilla de si tenemos el soporte financiero o de cómo se podría hacer una proyección financiera para el inicio de nuestra idea de negocio. Entonces, dice como parte final y decisiva para el análisis del emprendimiento, el equipo, si están trabajando en equipo o cada persona desarrollará la evidencia mediante los siguientes pasos. Construya un presupuesto de ventas. Identificar precios de ventas unitarios, cantidad de unidades vendidas, costos fijos, variables, al mismo tiempo definir margen de construcción por el producto o la venta total. Elabora un presupuesto personal. Entonces, plantee la cantidad de personal que lo apoyará en el emprendimiento, los salarios de vengados, la forma individual, el cálculo de prestaciones, si hay lugar a ello. Ahora, bueno, este decir de si hay lugar a ello es porque ahorita les voy a hacer una aclaración al respecto. Estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Define el capital inicial. Usted como emprendedor requiere para el inicio de actividad, para las actividades, si este capital se obtiene de capital propio, de inversionistas externos o de fuentes de financiamientos como subsidios, entre otros. Con la información recolectada en los puntos anteriores, vamos a proceder a elaborar ¿qué? Dos estados financieros que son el flujo de caja y el balance inicial del emprendimiento. El entregable, estados financieros en formato Excel. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área, bueno, pues, lo mismo que suben todas las veces. Dentro de los rubros de los estados financieros se identifica el cálculo de ventas, el presupuesto de personal, cálculo de activos fijos, de capital. Se presenta el flujo de caja del emprendimiento y el balance inicial, que son los dos. Para hacer estos dos estados financieros, que son pequeñitos, que es un ejercicio súper sencillo, pero vamos a tener que tener en cuenta esto, cuáles son nuestros activos. Entonces, vamos a hacer la revisión de la parte financiera del emprendimiento. Entonces, yo les había dicho que íbamos a hacer 2 jornadas, pero vamos a hacer una sola. La vamos a hacer toda, pues, de acuerdo a cómo nos vaya la evolución, pues eventualmente, si acaso, mañana haríamos por ahí una horita de clase para mirar esta segunda parte. La primera parte es todo el fundamento financieros, que es lo que ustedes tienen en que está en el material de apoyo. Y yo tengo una presentación para hacer cálculo de precios y ventas que me gustaría compartir con ustedes para que les quedara como un soporte más porque ninguno de ustedes es administrador o contador. Entonces, para que pudieran tener unos puntos de referencia que sean válidos en el momento de pensar en una idea de negocio. Entonces, me gustaría compartirles cómo se hace el cálculo del precio. Entonces, pero la idea es que si trabajamos hoy juiciosos, pues de pronto cabría la oportunidad de hacer de una vez
esta presentación de precio de ventas, y si no, pues si ustedes tienen a bien, entonces mañana haríamos una jornada por ahí de unos 40 minutos para eso, porque igual pues yo también me canso de hablar y con tanta información que se les pasa en el momento de la sesión de clase, ustedes también se cansan. Entonces, terminando esta presentación de fundamentos financieros, nos ponemos de acuerdo y eventualmente programamos una clase de unos 40 minutos mañana. ¿Les parece bien? Sí, profe, pues por mí no hay ningún problema. Yo voy a decir, bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. ¿Qué son los fundamentos financieros? Como su nombre lo indica, pues es como la base de la parte financiera o de la parte económica de las empresas. Todas las empresas tienen, yo siempre le digo a mis aprendices que las empresas, vamos a pensar como en una casita, y una casita que tiene tres soportes importantes. Está el techo y le vamos a poner tres soportes, y todas las empresas se soportan, ese techito que es la empresa, se soporta en tres elementos fundamentales. Todas las empresas se soportan en esos tres elementos. Un elemento, digamos que una viga que sostiene el techo, es la parte administrativa. Otra viga que sostiene el techo es la parte financiera, y otra viga que ayuda a sostener el techo, vamos a hacer de cuenta que es un techo de forma triangular. Entonces la otra, en el otro vértice del triángulo, eh, tenemos el talento humano. No hay ninguna empresa que no tenga esos tres elementos. Desde la parte administrativa y de la combinación de todas esas partes, de esas tres soportes importantes en la empresa, nosotros pues sacamos todas las otras diferentes áreas de la empresa, el área de producción, el área de ventas, todo lo otro se soporta a partir de esas tres elementos estructurales, digámoslo así, en la empresa. Entonces, el fundamento financiero es como este nombre lo está indicando, fundamental. Es, no se concibe una idea de negocio sin tener un soporte financiero, sin tener un respaldo de recursos financieros. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy en la, en las sesiones, hacer un acercamiento a ver de qué se trata esto que es el fundamento financiero de una idea de negocio. Si ustedes de pronto, mientras yo estoy hablando, tienen alguna pregunta, por favor interrumpan. Si llega alguien y yo no me doy cuenta, si llega alguien a la sesión, porque es que yo cuando estoy compartiendo solamente veo la pantalla de PowerPoint, por favor me avisan para aceptarle la entrada. ¿Listo? Entonces, empecemos. Dice, una adecuada gestión financiera permite que el emprendimiento se pueda adaptar, que el emprendimiento pueda permanecer y que el emprendimiento, bueno, como ustedes están viendo la pantalla, ustedes pueden ir leyendo. Ustedes saben que a mí no me gusta, yo tengo la pantalla de soporte, pero yo no, pues para ponerme a leer toda la diapositiva, pues de eso no se trata. Entonces, qué es lo que pasa con la gestión financiera? La gestión financiera, pues como ya les dije, se trata de los recursos que yo voy a necesitar, de los recursos financieros, del dinero. Financiera, finanzas igual a plata. Finanzas igual a recursos financieros. Tenemos otro tipo de recursos, pero los recursos financieros, el efectivo, o bueno, o los préstamos. Ahora vamos a mirar de qué otra forma podemos tener. Pero digamos, la plata, lo que nos va a ayudar a que nuestra empresa crezca, a que nuestra empresa permanezca. La gestión financiera ayuda estratégicamente a los gerentes o a los dueños de negocios a tomar decisiones, y es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de las empresas. Todo lo que
En contabilidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros en contabilidad? Volver plata a todos los recursos. Entonces tenemos talento humano. Entonces tenemos al obrero o al gerente, no importa. Pero eso, ¿cuánto le vale a la empresa? Desde talento humano, entonces me están revisando que la empresa tenga que el gerente o que el obrero tenga las competencias técnicas, que tenga las habilidades blandas, tenga todas las habilidades para desempeñar su cargo. Pero desde el área financiera estoy diciendo cuánto me vale a mí contratar a esa persona. O sea, en el área financiera yo todo lo voy a convertir en pesos. ¿Cuánto me vale? Tengo un escritorio. El escritorio es un elemento, es un bien de oficina que yo lo necesito para trabajar, pero en el área financiera el escritorio vale 100 pesos o 50 o 200,000, pero siempre lo reduzco. O sea, en la operación financiera yo siempre convierto todo ese recurso, lo convierto en pesos para después crearlos en unos documentos que se llaman estados financieros, donde yo hago el reflejo de la plata, ¿no es cierto? Entonces, unas finanzas, dice aquí, unas finanzas saludables ayudan a optimizar los recursos, tanto materiales como humanos del emprendimiento. ¿Por qué me está diciendo eso? Si yo tengo un talento humano que me ayuda a dinamizar mi emprendimiento, no importa el precio que esto tenga, porque siempre se va reflejado en que lo que yo le estoy pagando a ese ser humano, talento humano que está trabajando en el área de producción, en el área de ventas, en la gerencia, en la entrada de mi empresa, que tengo un auxiliar que es un celador. Todas esas personas, si están trabajando de manera óptima, justifican el dinero que yo desde mi operación financiera lo invierto en él. Entonces, ¿qué me está diciendo? Una gestión financiera bien encaminada y bien encauzada ayuda a mejorar la productividad y se convierte en beneficios o en rentas de mi empresa. ¿Listo? ¿Alguien tiene una opinión sobre ese proceso de lo que es la gestión financiera? ¿Quién me quiere contar? Uno por uno, no me dejen hablando sola. Bueno, dice, cuando se trata por la rentabilidad de la empresa, es vital que las finanzas creen estrategias basadas en consumo e inversión. ¿Qué quiere decir eso? La idea, también cuando nosotros hablamos de la definición de lo que es una empresa en Colombia, decimos, una empresa en Colombia, uno de los requisitos para ser empresa en Colombia, ¿qué era? Que la actividad, además de que sea lícita, produzca una renta o produzca una ganancia. A partir de la puesta en marcha de la venta de un producto o de servicio de mi emprendimiento, para que sea empresa, tiene que producir ganancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una relación entre lo que yo invierto, los recursos que yo estoy consumiendo y cómo los voy a poner en el mercado para que realmente me produzca una renta o una ganancia. Entonces, de eso se trata la habilidad de la gestión financiera, de que mi inversión contado más el trabajo, más ya el producto o el servicio terminado, entregado en el mercado, cuando yo lo venda, cuando yo le pongo un precio, me genere una renta, o sea, me genere una ganancia. Nadie hace ni empanadas, ni algodón, ni zapatos, ni lapiceros, ni teléfonos. Nadie hace ningún producto o nadie presta un servicio por amor al arte. Se hace para generar ganancia, para dinamizar la economía. Entonces, las pequeñas y medianas empresas en Colombia
son las encargadas de dinamizar esos procesos, de dinamizar los procesos económicos de nuestro país. Entonces, eso nos ayuda a mejorar las tasas de empleo, a mejorar la sostenibilidad social, porque en la medida que tenemos personas trabajando, las personas van a estar más contentas en su espacio físico y social donde viven y donde conviven. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Qué pena, no tengo preguntas del momento, pero sí, sí la escucho. Perfectamente, profe. Al menos contésteme, no, no hay nada, porque es que a ratos tengo la sensación de que estoy hablando sola y no me gusta. Seguimos. Hay 3 pasos para una gestión. Bueno, hay muchos pasos, ¿no? Aquí lo vamos a resumir. En la propuesta que nos están entregando nos dicen, resumimos en 3 pasos la buena planificación financiera. La primera, diagnosticamos la situación general de la empresa, establecemos metas del área financiera y elaboramos un presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Diagnóstico general de la empresa. Entonces vamos a revisar qué tenemos, con qué contamos. Pero ese que tenemos y con qué contamos lo vamos a relacionar directamente como hacia dónde queremos llegar. Entonces, hoy yo voy a iniciar un emprendimiento y tengo en activos, tengo un carro que me vale 30 millones de pesos, o me vale 20 o me vale 10, no importa, le ponen el precio. Tengo esto en activos, tengo una cuenta en el banco y tengo 100,000 pesos. Tengo la posibilidad de tener un crédito, entonces ya estoy pensando en fuentes de financiación. Entonces uno empieza, ¿qué voy a tener? Mi situación de mi empresa, de mi emprendimiento, ¿con qué voy a arrancar? Tengo unos materiales, tengo materia prima que está evaluada en 10 millones de pesos. Entonces empezamos así. Cuando son emprendimientos menores, pues entonces estamos hablando de 100,000 pesos, de 50,000 pesos, no importa. Le estoy dando cifras por dar algunas cifras, pero para que me entiendan que todo lo vamos a cuantificar. Entonces vamos a establecer metas financieras. ¿Qué quiere decir? Si yo lo que tengo para iniciar es un crédito, mi meta financiera puede ser a un año haber pagado al menos el 30% de ese crédito. Entonces vamos a establecer metas. A partir de lo que yo tengo y de las metas que yo me propongo, entonces voy a organizar un presupuesto. Eso es como el presupuesto que uno hace. Todos sabemos hacer un presupuesto. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros desde pequeñitos hacemos presupuesto. En la casa nosotros, los que son padres de familia, le dan a los hijos 5,000 pesos semanales para que tengan para sus gastos 5, 10, 20, 40. Lógicamente que de acuerdo al nivel, si es un niño del colegio, pues eventualmente no le dan plata, sino le compran la lonchera, pero eso vale una plata. Y usted se programa de dónde va a sacar esa plata y cómo se va a organizar. Todos hemos hecho presupuestos. Los que han trabajado en algún momento, los que están trabajando, reciben el dinero de su salario y tienen mentalmente distribuido cómo van a ejecutar los gastos, a ejecutar o como en qué van a gastar o en qué van a utilizar ese dinero. Entonces, hacer el presupuesto es relativamente fácil, es hacer una lista de lo que yo voy a gastar, de lo que yo voy a invertir y el tiempo en el que lo voy a esto y eventualmente cuándo lo voy a recuperar y cómo lo voy a recuperar. Entonces son 3 pasos que realmente son sencillos y que muchas veces los hemos hecho. Entonces dice, una gestión efectiva es clave para el éxito y el crecimiento de las pequeñas empresas. Una gestión financiera efectiva es clave para cualquier cosa. Y vuelvo, yo les digo, así ustedes no hayan tenido nunca ningún emprendimiento, todos hemos manejado como mínimo la plata de la lonchera cuando estábamos en el colegio. Y de ahí en adelante, pues ya todos son mayores de edad, todos son esto, entonces todos han tenido la oportunidad de manejar algo de dinero. No estoy hablando de millones,
pero todos han tenido la oportunidad de manejar algo de dinero. Las personas que son más, más adultas y eso, pues a través del tiempo, pues uno empieza a manejar más asuntos financieros y empieza a entender un poco más, pero realmente nosotros desde muy pequeños estamos dando manejo al dinero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la gestión efectiva de esos recursos se va a ver directamente relacionada con la eficiencia de mi emprendimiento. Y hay otra cosa, es que debo trabajar con datos reales. Aquí no me lo está diciendo en este momento, pero le recomiendo trabajar con datos reales. Cuando ustedes están pensando en una idea de negocio y están pensando en hacer presupuesto y están pensando en qué tengo yo, que sean datos reales. Porque a veces uno se ilusiona y empieza a, como se dice vulgarmente, construir castillos en el aire. En emprendimiento no podemos hacer eso. Tenemos que trabajar con datos reales. Entonces, ¿a qué me ayuda la adecuada gestión financiera? A conocer la situación real de lo que yo tengo. Por eso digo, vamos con datos reales. A identificar los gastos. Y en esa identificación de gastos, ¿qué se necesita realmente y qué se puede postergar? ¿Qué quiero? Entonces, por eso vamos a trabajar sobre realidades. ¿Cuál es el ideal y qué quiero, qué sueño? Pero sobre la plata que yo tengo, ¿qué es lo que realmente y hasta dónde alcanzo a hacerlo? A partir de eso, debemos siempre implementar una política de ahorro. De todo lo que yo tengo, de todos los ingresos que yo recibo, voy a dejar al menos el 1%, el 2%. A medida que va creciendo el emprendimiento, van a poder ir dejando un margen más de ahorro que me va a volver después un colchón, lo que se me va a volver después un colchón financiero de la unidad productiva o del emprendimiento. Es que pensé que estaba entrando alguien. Dice, cuando yo tengo una adecuada gestión financiera, entonces es fácil acceder a créditos. A muchas personas les da miedo o les parece preocupante acceder a un crédito. Acceder a un crédito no es fácil, pero toca empezarlo a hacer porque toca hacer algo que se llama vida crediticia. Cuando uno está empezando y no tiene cómo arrancar, pues toca mirar cómo nos financiamos. Y las empresas, lo mismo que ahora, para entrar a trabajar, están buscando profesionales recién egresados, pero con experiencia. Entonces, es una cosa que no tiene lógica. Los bancos, ¿qué hacen? Los bancos lo primero que dicen es respaldo. Entonces, empezar a hacer vida financiera es difícil porque el banco siempre me va a buscar respaldo, me va a pedir respaldos. Pero si yo no empiezo a generar vida crediticia, cada vez va a ser más difícil y en la medida que nosotros vamos creciendo, ustedes se van a dar cuenta que en la medida que van creciendo sus negocios, van a tener la necesidad o la opción de hacer manejos con las diferentes entidades bancarias. Entonces es bueno generar ese proceso de hacer una gestión crediticia. Eso, el respaldo de mi situación, pues genera credibilidad, el buen manejo de mis recursos. ¿Qué pasa? Yo como persona natural, no como emprendedor, entonces tengo que empezar a tener una buena vida crediticia, porque cuando yo empiezo, yo voy al banco y digo, no, pues yo hasta ahora estoy empezando. Voy a poner una venta de jugos en la esquina de la casa, pero necesito unos recursos, voy al banco, le digo al gerente del banco, necesito unos recursos para comprar alguna maquinaria para completar esto. Yo a nivel personal tengo esto, mis cuentas son estas y yo tengo estos ingresos. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando está empezando, respaldar con su manejo personal las finanzas del emprendimiento. Y dice que la gestión financiera pues también ayuda a planificar estratégicamente las inversiones, o sea, a revisar en qué voy a invertir.
Dice, me ayuda a administrar de manera y a gestionar de manera adecuada mis recursos para irnos a algo que se llama el margen de ganancia. O sea, después de que yo hago una inversión, tengo unos recursos, tengo una materia prima, eso, genero un producto y hago el cálculo de la venta, tengo en el cálculo de la venta que dejar un margen de ganancia. Y entonces eso cada vez que yo mejoro mi gestión financiera, también puedo mejorar mi margen de ganancia. Dice, cuando tengo una buena gestión financiera, tengo la oportunidad de ajustar y mejorar los precios en los que voy a vender en el mercado y eso me va a ayudar, me va a dar un factor o una diferencia competitiva con las personas que están ofreciendo productos iguales a los míos o productos suplementarios a los míos. Cuando tengo una buena gestión financiera, normalmente tengo un margen de liquidez, o sea, no estoy debiendo todo lo que tengo o debiendo más de lo que yo tengo, sino que estar líquido es estar al día. O sea, no es no tener deudas, es que las deudas no superen lo que yo tengo. La buena gestión financiera favorece la expansión del negocio sin comprometer la habilidad, la estabilidad económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar qué es lo que yo tengo. Vamos a mirar cuáles son las inversiones que yo tengo o las posibles inversiones, cuáles son las fuentes de financiamiento de mi unidad productiva y a partir de eso hago un presupuesto de ingresos y de gastos. Entonces yo digo, yo tengo esto para iniciar como capital propio, pero para hacer el negocio como yo lo tengo planeado, debería conseguir una fuente de financiación. Y entonces dice, ah, bueno, tengo eso. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un presupuesto. ¿Cuánta plata o cuánto dinero o cuánto efectivo me va a entrar? Y cuáles son los gastos que yo voy a tener. Y eso me va a ayudar a hacer un cálculo del valor de mi proyecto o del valor de mi emprendimiento y me va a dar un cálculo de realmente cuánto es lo que, con cuánto me tengo que financiar si tengo necesidad de buscar financiamiento externo. Si tengo Profe, buscar necesidad, señor, profesora, una pregunta. Por ejemplo, su merced señor. aquí está hablando su merced, por ejemplo, de las inversiones y de las fuentes de financiamiento. Uh-huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el emprendimiento pues, que tenemos nosotros junto con mi esposa, es necesario, o sea, según lo que nosotros estuvimos mirando, es necesario un crédito con el Banco Agrario que Uh-huh. más o menos está como en 150 millones de pesos. Ustedes Pero son los de, perdón, ustedes son los de la idea de una granja, sí, sí, señora. Sí, del canvas de una granja. sí, sí, Ah, profesora, sí, sí, nosotros. sí. Listo, listo, listo. Entonces, por ejemplo, digamos que en este caso particular, lo que pasa es que nosotros estamos proyectando ingresos es después del tercer año. O sea, y yo la Miren, verdad, miren yo, que ahí hacia eso iba. Es necesario determinar que el financiamiento, cómo es y cuándo voy a empezar a generar renta, que es exactamente lo que usted me está diciendo. Yo necesito hacer un crédito de 150 millones de pesos, pero mi cosecha va a empezar a producir dentro de 3 años. O sea, tengo que estar 3 años, digamos que haciendo inversión y hasta dentro de 3 años se va a empezar a ver. Entonces, dentro de las políticas financieras, yo tengo que mirar qué estrategias voy a hacer para sostenerme durante esos 3 años hasta cuando empiece a generar la renta. o sea, su merced me está diciendo que, o sea, en este caso, por ejemplo, el banco a mí no me va a decir, ah, listo, tranquilo, entonces en 3 años me empieza a pagar el crédito, creo que eso no va a No, pasar. señor, usted va a tener que empezar a pagar por ahí a los 2 o 3 meses y a veces al mes siguiente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toca mirar qué estrategia genero yo para garantizar sostenibilidad hasta que la empresa me empiece a dar renta. Ok, profe, listo. Vale, muchas ¿Mm? gracias. O sea, toca, o sea, lo que pasa es que con una o dos sesiones que hagamos hoy y mañana para ya la puesta en marcha de un emprendimiento de unos recursos fuertes, si estamos hablando de 150 millones, solo un crédito, ¿sí? Pero además, pues muy seguramente, bueno, pues ahí toca en el balance, toca mirar, bueno, la finca cuánto vale y eso, y esa hacer la relación, si realmente soy capaz de se justifica hacer el crédito o cómo lo vamos a hacer o empezamos con algo más pequeño. Eso. Hacer toda esa proyección es lo que les va a servir a ustedes para tomar decisiones de cómo arrancar. ¿Mm? Ok, Porque eso, profe. eso, eso, eso es lo que tienen que hacer, o sea, ser muy cuidadosos en hacer ese tipo de proyecciones para revisar. Y pues lo que les estoy dando es una visión general para que ustedes lo entiendan, pero ya al momento de una decisión fuerte, de una inversión fuerte, por ejemplo, de un crédito con un banco de esa envergadura, pues ya ustedes tienen que asesorarse también de un contador y de una persona que realmente les ayude a tener expresa claridad sobre lo que estamos hablando. ¿De qué se trata estas sesiones de emprendimiento en formaciones que no son administrativas ni contables? Es que cuando ustedes vayan a iniciar un proceso, tengan claro y que si viene el contador a explicarles, ustedes al menos le entiendan que hay algo que se llama activo y que hay algo que se llama pasivo y que usted puede hacer una inversión y la inversión es esto, pero que ustedes lo puedan entender, porque es que a veces uno se mete es como yo soy administradora y me meto en un negocio del área de ustedes, del área de sistemas, de desarrollo de sistemas. Pues yo puedo tener las ideas de cómo hacerlo, pero al momento de tomar una decisión, eso me tengo que asesorar de uno de los expertos que serían ustedes, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Estas, estas sesiones de emprendimiento lo que buscan es, primero, dejar el espíritu emprendedor en ustedes. O sea, el SENA lo que pretende es dejar el espíritu emprendedor en ustedes. Y lo otro, que ustedes tengan claro unos conceptos básicos y a partir de eso, pues si hay la necesidad, pues entonces ya toca buscar el apoyo para una toma de decisiones tan importante, unos recursos tan importantes, pues ya tienen que buscar una asesoría más técnica de un profesional del área, ¿no es cierto? Es como mi recomendación. Ah, ok, listo, profe. Pero el préstamo ustedes lo hacen y no le van a decir, bueno, hay unos créditos del banco que creo que se hacen que hacen pagos a partir de cosecha, pero es que no conozco bien cómo es el tema del banco, pero hay de pronto algunos créditos así, pero a 3 años no, o sea que les toque pagar la primera cuota a 3 años, estoy casi segura que no. Listo, Igual profe. Sí, cuando ustedes van a entregar el plan de negocio, ¿se acuerdan de las diapositivas que yo les pasé la vez pasada de unos señores que estaban en un banco solicitando un crédito? sí, señora. Que el señor les dice en últimas el gerente del banco de que tráigame la apuesta de la idea de negocio. Y ahí sobre eso hablamos, ¿no es cierto? Entonces, Ah, es sí. para que ustedes tengan claro cómo va a ser el proceso. Ok, Dice, profe. cuando se inicia una empresa, dentro de su normal funcionamiento, esta es recibir unos ingresos. Así producir unos ingresos, por lo tanto, es importante estructurar costos. Ahora vamos a mirar de qué se trata eso. O sea, yo tengo una base que son los ingresos o son mis activos, pero voy a tener gastos que son egresos, ¿no es cierto? Y a partir de eso voy a mirar cuánto me cuesta
eso es estructura de costos. Entonces, yo tengo unos ingresos o tengo una base, una línea base, una cantidad de dinero base, pero yo voy a tener que hacer pagos, yo voy a tener que hacer egresos, voy a tener, yo tengo 50.000 pesos, 50 millones de pesos, y voy a poner una heladería. Pero imagine que para poner heladería me toca comprar la máquina de hacer helados, y la máquina de hacer helados me vale 15 millones de pesos. Y el local donde voy a trabajar, el arriendo, porque no es un local propio, me vale 2,5 millones. Y los servicios, entonces empieza uno a mirar, bueno, ¿cuánta plata voy a esto? ¿Cuánto me vale la materia prima? Yo tengo es plata efectivo, pero entonces ¿cuánto me vale comprar materia prima? ¿Para hacer cuántos helados en el mes? ¿Para hacer cuántos helados en la semana? Entonces, todo eso me toca hacerlo en cálculos. Entonces son ingresos, pero a partir de esos ingresos tengo que hacer pagos, tengo que hacer egresos, y a partir de eso, entonces tengo que evaluar los costos. La idea es que yo no egrese más de lo que ingrese. O sea, no me desbalance. Es como cuando uno maneja la plata normal, el bolsillo normal de la casa. Entonces, la idea es que lo que yo tengo y uno está cuidadoso, bueno, las señoras, si hay aquí señoras o señores que manejen el presupuesto de una familia, pues uno tiene que estar pendiente que no puede gastar más de lo que le entra porque se empieza a endeudar y uno no puede construir las finanzas de una familia a partir de deudas. Entonces, en la empresa es lo mismo y en el emprendimiento es exactamente igual. Tenemos algo que se llama costos de producción y gastos de fabricación. Entonces dice, se encuentran todos los elementos que hacen parte del proceso de producción, materia prima, materiales directos o indirectos, mano de obra directa o indirecta, depreciación de productos, ahora les explico qué es eso, de depreciación de equipos, perdón, no de productos, servicios públicos, todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de un bien. Esos son los costos de producción. Disculpa porque tengo que ir tomando agüita. Entonces, la materia prima. ¿Qué es la materia prima? Son todos los elementos que intervienen. Ahí sí me toca leer la definición, pero pues ahorita podemos dar unos ejemplos, ¿sí? Todos los elementos que intervienen para realizar un producto hacen parte de él cuando esté terminado. Presentan el principal costo en la elaboración del producto. Entonces, si yo lo que voy a hacer helados, la materia prima, ¿qué es? Si los voy a hacer con leche, pues es la leche. Azúcar, si los voy a hacer con azúcar, glucosa o cualquier algo para darle dulzura. O voy a hacer helados que no tengan nada de azúcar, pues solamente voy a trabajar con el azúcar que dan las frutas. Entonces, un helado, uno lo asocia con fruta. Entonces, materia prima, la fruta. Materia prima, la leche. Materia prima, el agua. Materia prima, eso. Esos son materias. Todo lo que yo necesito para la fabricación, ¿no es cierto? Y que después forma parte del producto ya terminado. Una cosa es el mango en fruta y otra cosa es el helado de mango. El helado de mango es el producto terminado y el mango en fruta es la materia prima principal para hacer el helado. ¿Está claro qué es materia prima? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bueno, listo. Ahora, materiales indirectos. Entonces, son elementos necesarios utilizados para la elaboración que no están físicamente incorporados. Entonces, sigo con el ejemplo del helado. Igual les podría dar muchos ejemplos. Fue el helado porque empecé con la heladería de la esquina y, bueno, voy a seguir utilizando ese ejemplo, pero igual lo podría hacer con algún otro ejemplo. Entonces, ¿qué necesito para la elaboración del helado? Yo para la elaboración del helado necesito tener una nevera, necesito tener una máquina, eventualmente necesito tener una licuadora o donde yo emulsione la fruta con los ingredientes. Tengo que tener los vasitos o los recipientes donde voy a hacer los helados. Me dicen, ese material indirecto no está físicamente incorporado, porque yo no le voy a entregar
al usuario final el helado en un vasito de helado, sino yo los hago, normalmente los saco y les hago otro proceso para envolverlos de otra forma para ponerlo, para entregarlos. O si tengo una tienda que son helados de palito o helados de esos bien artesanales, entonces yo estoy, cuando llega mi cliente, yo lo saco del recipiente y lo entrego. Entonces ese recipiente es un material indirecto que lo necesito para entregar el producto terminado como yo lo quiero, pero que no hace parte del producto. Esos son los ejemplos de materiales indirectos. Ahora, mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? Es la que realiza el proceso de transformación de materia prima. Entonces, en últimas, es el que realiza el trabajo. ¿Cuál es la mano de obra directa del proceso que estamos hablando de los helados? El que fabrica el helado. ¿Y qué tengo en mano de obra directa? No es el que realiza el proceso, pero que sirve de apoyo. Sirve de apoyo en la producción o en la venta. Entonces, yo puedo tener mano de obra directa, el que hace el proceso y hace el helado, y mano de obra directa, el heladero que sale a la calle a vender el producto. Todas las personas que colaboran en los diferentes o que están en dentro del proceso, pero que no son los que fabrican directamente. Y tenemos otros gastos de fabricación. Dice, útiles de aseo, papelería, oficina, combustibles, repuestos, accesorios, energía, alquiler de locales, seguros, impuestos, depreciación. Voy a detenerme un momentico en ese término, depreciación. Depreciación, que es porque el resto de ítems que están ahí, pues no creo que haya necesidad de explicarlo. Depreciación, ¿qué es? Cuando yo tengo una maquinaria, un vehículo o un inmueble, contablemente lo deprecio. ¿Qué es? Yo tengo un vehículo. El vehículo me valió 40 millones de pesos. Puede valer un carro, no sé, los carros valen muchísimo, pueden valer hasta 500, pero bueno, hablemos de un vehículo de 40 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? El vehículo me vale hoy 40 millones de pesos y contablemente lo tengo que llevar en 5 años a que valga 0 pesos. Entonces voy haciendo hay unas fórmulas especiales en las que yo hago la inversión del vehículo, hago el pago y eso. En contabilidad hoy me vale 40, a final de año me tiene que valer el 20% menos, dentro de otro año el 40%, y en 5 años, así yo siga teniendo el vehículo, en mis cuentas lo voy a bajar a ceros en términos de pesos. Entonces, ¿a qué depreciamos? Depreciamos vehículos, depreciamos inmuebles y depreciamos maquinaria. Y cada uno de esos 3 elementos tiene diferentes años en el ciclo contable para hacer depreciación. Entonces, la depreciación, nosotros hacemos el cálculo y contablemente lo registramos de esa forma. Entonces, el vehículo que compré hoy de 40 millones de pesos, dentro de 5 años contablemente no me va a valer. Eso es la depreciación. Así yo tenga el vehículo, ¿no? Así tenga el vehículo y como cosa rara, aquí en Colombia a veces a los 5 años lo puedo vender más caro que lo que lo compré. Antes pasaba eso, ahora no pasa tanto. Pero igual, pues lo puedo vender y puedo tener un ingreso por la venta, pero contablemente lo tengo en ceros. Eso es la depreciación. Es irle quitando el valor y la contabilidad es muy precisa en esos 3 elementos y nos dice a cuántos 5, 10 y 20 años para hacer la depreciación. Estamos hablando de los costos de producción. Ahora vamos a hablar de los gastos. Tenemos gastos. Dice, los gastos de venta se dan cuando la empresa decide vender sus productos y cuando hacen promoción de ventas. Ejemplos. Yo pago un salario
y pago comisiones al personal de ventas. Esos son gastos que se asocian a las ventas. Propaganda, publicidad, entre todos los gastos que generan en el transporte, en los gastos de viaje, entre otros gastos. Ahí estoy dando ejemplos de gastos. Si nosotros cogemos un librito que se llama el PUC en contabilidad, es un libro donde están numeradas todas las cuentas que nosotros tenemos en contabilidad. Entonces, salario es una cuenta y comisiones, aunque hagan parte del salario, lo vamos a tener en otra cuenta en contabilidad. Tenemos publicidad, propaganda, mercancía, transporte, todo eso. Los gastos de viaje que están asociados a los salarios, pero en contabilidad lo vamos a tener con otro nombre dentro de mi balance en contabilidad. Tenemos entonces gastos de venta, gastos de administración, son todos los que incurre la empresa para tener la actividad administrativa que es necesaria y es fundamental. Perdón, un minuto. Que son administrativos, pero siempre van a estar ligados al proceso de producción. Entonces, salarios, honorarios, depreciación, alquileres, servicios. Gastos financieros. Entonces, cuando la empresa empieza sus labores, dice acá el ejemplo, en algunas oportunidades tenemos que hacer financiación o hacer créditos. Entonces, todo lo que me genera, entonces, digamos, los intereses que yo pago, a mí el banco me presta, pero mi banco no me presta gratis, me cobra una financiación o me cobra unos intereses, por eso. Entonces, eso se va a gastos financieros. Existen comisiones a partir de, pero comisiones por préstamos, que son diferentes a las comisiones que yo pago acá. Son las comisiones que yo le pago al agente financiero por los servicios bancarios, por el financiamiento que tengo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué es el costo unitario? Después de establecer todos los costos totales en los que vamos a incurrir para llevar a cabo la actividad de la empresa, aquí dice en un determinado ciclo. Leí a propósito la definición hasta acá. ¿Por qué? Porque la contabilidad siempre la vamos a manejar, o toda la parte financiera siempre la vamos a manejar en ciclos. En Colombia el ciclo contable es de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Aunque nosotros podemos hacer cortes mensuales, trimestrales, semestrales, pero la contabilidad en Colombia siempre se presenta a estados financieros a ciclos de un año por legislación colombiana. Entonces dice, se hace necesario determinar el costo unitario de la fabricación de un producto. O sea, vamos a revisar cuánto nos vale producir un helado, en el ejemplo que le estaba dando. Si yo lo que produzco es camisas, pues cuánto me vale producir camisas. Si yo lo que produzco es un bien o un servicio, cuánto me vale, a ver, yo soy taxista, cuánto me vale real en costo hacer una carrera de tantos kilómetros. Entonces yo empiezo a hacer cuentas. El trabajo me demoró tanto, esto, y empiezo a hacer la cuenta y le puedo sacar el costo unitario a un servicio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El proceso de producción de un bien, de acuerdo a lo complejo que sea el bien o el producto, o de acuerdo a lo que sea el servicio que voy a prestar. Se me fue repetida esa. Costo unitario. Entonces, para el costo unitario, entonces vamos a tener que revisar gastos fijos y gastos variables. Entonces, los gastos fijos, el nombre lo dice muy claramente, los que siempre vamos a tener. Entonces, hagan el ejercicio de su emprendimiento pensando que ustedes son capaces y saben y entienden hacer el proceso financiero. ¿Y por qué? Porque es que ustedes en su casa ya lo han hecho.
Entonces, a ver, ustedes en su casa, ¿qué gastos fijos tienen? Si no son dueños o no son propietarios del inmueble donde viven, entonces todos los meses tienen que pagar arriendo. Tienen que pagar servicios públicos todos los meses. Entonces ustedes tienen que tener un presupuesto de servicios públicos, eso. Si tienen a sus hijos estudiando en un colegio particular, todos los meses tienen que pagar una pensión en el colegio donde los tengan. Pero si no, entonces vamos a ver fijos. Entonces yo puedo decir, bueno, yo todos los meses voy a gastar, cuando uno está administrador de una casa de familia, entonces uno dice, voy a gastar, tengo definido para el mercado que nosotros llamamos de grado, lo que son cosas de aseo y cosas de cocina que no son las de la plaza de mercado, de esto, entonces el arroz, eso, todo eso. Entonces yo digo, yo tengo destinado para sacar 100.000, 200, 300, 400, de acuerdo a lo grande que sea la familia. Todos los meses eso siempre va a ser un gasto. Entonces, en el emprendimiento es lo mismo. Van a pensar y a mirar cuáles son los gastos fijos para garantizar que su empresa funcione. Entonces, nóminas, seguras, servicios públicos, arriendos, todo lo que sean gastos que siempre van a tener. ¿Listo? Y gastos variables, dice, teniendo en cuenta la producción y los niveles, además de las ventas, estos pueden variar de la siguiente manera. A más producción, pues tengo que comprar más materia prima, ¿no es cierto? Pero yo siempre tengo un gasto fijo, que es el de nómina. Pero eventualmente, si hay más producción, tendría que hacer otra contratación. Entonces, esto entraría como mano de obra. Los insumos, la materia prima, la mano de obra directa, los bienes vendidos, las comisiones, los gastos de envío, los salarios. Dice, cuando se ha determinado el total de los gastos fijos y los variables, se puede establecer los costos totales. Un momento, ya voy a conectar este equipo que se me descargó. Entonces, costo total es igual a costo fijo más costo variable, donde CT es el costo total, CF costo fijo y CM costos variables. Entonces, los costos fijos son la sumatoria de los fijos más los variables. Fácil de hacer el cálculo. Ahora vamos a mirar cómo podríamos sacar el costo unitario. Que esto es, después vamos a mirar cálculo de cómo vamos a calcular precios. Pero vamos a mirar en términos rápidos cómo vamos a sacar un costo unitario. Entonces, teniendo el costo total del fabricante, puede determinar cuánto le cuesta producir una unidad. Es decir, el costo unitario aplicando la siguiente fórmula. Costo unitario es igual al costo total sobre N, donde N es el número total de unidades producidas. Entonces, es muy fácil. Yo tengo unos costos fijos, tengo unos costos variables y vamos a sacar el costo unitario. Entonces, tengo el costo total, que es la sumatoria de fijos más variables, y lo vamos a dividir sobre la cantidad de bienes que nosotros producimos o la cantidad de bienes que queremos producir. Entonces nos toca, como nosotros conocemos el producto que nosotros vamos a hacer o con el que vamos a entregar al mercado, entonces podríamos tener una aproximación de cuánto nos valdría hacerlo. Y después vienen los estados financieros. Dentro de la estructura del material que ustedes tienen, entonces nos venían hablando de costos, de que tenemos unos ingresos, de que tenemos que hacer unas proyecciones. Disculpe. Tenemos, ¿cómo? Perdón. Disculpe la interrupción, qué pena. Antes de que continúe con esto, quería hacer una pregunta. Entonces, a ver si capté bien. Está el costo total, que son los costos fijos más los costos variables. Digamos que voy a fabricar 100 helados, los quiero vender. Entonces, sumo los costos fijos y variables de los 100 helados. Los variables total. Y los divido entre los 100 helados. Y eso me da el costo unitario. Listo, gracias. Eso era lo que quería saber. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno,
Bueno, con la prestación de servicios, ¿cómo haríamos? Porque usted me dice, yo le estoy hablando aquí de un proceso de producción, ¿no es cierto? De un producto, digamos, tangible y el servicio es un intangible. Y entonces le estoy haciendo cuenta de que de un servicio, el ejemplo que le estaba poniendo de un taxi. ¿Cuánto me vale a mí el recorrido? Entonces, ¿cuánto me demoro yo? Pues me tengo que poner un salario, tengo que hacer la cuenta del salario, de la persona que presta el servicio, tengo que tener en cuenta cuánta gasolina gasto, cuánto de eso, y hago el cálculo, en un ejercicio hago un cálculo de un recorrido en términos de kilómetros, diría yo, se podría hacer en términos de kilómetros, cuánto vale el recorrido en términos de kilómetros y de tiempo, y con eso podríamos tener una aproximación para hacer un cálculo de en cuánto podía yo vender una carrera. ¿Sí? ¿En cuánto vendría? No, ¿cuánto me valdría? Perdón, porque una cosa es el costo y otra es después el precio de venta, que eso lo vamos a ver más adelante. Estoy mirando es costos. ¿Cuánto me vale producir esto? ¿Listo? Con servicios también se puede hacer. Lo que les decía, a lo que me volvía era decirles que con servicio también se puede hacer. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a otra partecita que nos trae nuestro material y es algo que se llaman los estados financieros. Los estados financieros son documentos que son formales dentro de la empresa, dentro de la contabilidad, que la contabilidad en Colombia me los exige. Que cuando yo voy a un banco, acuérdense el de los muñequitos esos que llegaban allá a pedirle al señor del banco un préstamo porque tenían un negocio, mejor dicho, que iban a salvar el mundo de ellos con el negocio, y el señor le va a preguntar, bueno, ¿dónde está su contabilidad? Entonces, tenemos que hacer un documento que refleje eso, que refleje mis ingresos, que refleje mis activos, que refleje mis pasivos, que refleje el patrimonio mío. Entonces, esos son los estados financieros. Es un documento real y formal que cuando yo lo leo, puedo entender la situación financiera de la empresa. La función principal o el beneficio en un momento dado de tener estados financieros es que tenemos información clara, precisa, útil de la parte financiera, de mis recursos financieros. Y mis recursos financieros son los ingresos, los egresos, las obligaciones que yo tengo y los gastos que yo tengo. Y acuérdense que la idea es que mis egresos no sean superiores a mis ingresos. Es exactamente como si yo tengo la plata en el bolsillo y estoy manejando mi casa. Yo en mi casa estoy procurando de que nunca tener más deudas de lo que yo genero de ingresos, ¿no es cierto? Porque me financio y cualquier persona perdóneme la expresión, se revienta. Uno no puede proyectar su vida financiera teniendo más gastos que ingresos. Y en el emprendimiento es exactamente igual. Las empresas son un reflejo. Yo siempre le digo a mis aprendices también que la administración es una ciencia social bonita y fácil. Bueno, yo la amo porque es mi profesión, pero además que es el reflejo de lo que nosotros somos como seres humanos. Es un proceso de toma de decisiones que de pequeñitos aprendemos a hacerlo, sino que lo vamos a empezar a hacer con metodología. Entonces, en contabilidad es lo mismo. Nosotros siempre lo hemos hecho, pero entonces le vamos a poner una lógica y lo vamos a poner con metodología, que es lo que siempre hemos hecho, y le vamos a poner normas. Entonces, ¿cuáles son esas normas? De pronto nosotros en la casa tenemos en la cabeza el presupuesto, pues ahora en la empresa lo tenemos que poner en un documento. Y el presupuesto es un documento base para un estado financiero. Ya, aquí vamos a manejar, la evidencia les pide 2 estados financieros. Entonces dice, para los emprendedores, los estados financieros son esenciales para evaluar la salud financiera de su negocio,
planificar estrategias, atraer inversionistas o financiamiento. Y vuelvo y les digo, acuérdense de los muñequitos que fueron al banco a pedir plata y les dijeron, bueno, ¿y dónde está? Entonces, el primer estado financiero que vamos a revisar es el flujo de caja. ¿Qué es la caja en cuenta, en contabilidad? La caja en contabilidad, entonces vamos a aclarar qué es el término este de caja. Entonces dice, toda empresa ofrece productos o servicios dirigidos a un cliente. Siempre yo como empresa estoy orientada a satisfacer las necesidades de un cliente, ¿no es cierto? Ese cliente me paga a mí como empresa o como emprendimiento por la prestación de ese bien o de ese servicio. Y eso es un ingreso para mí como empresario. Por eso lo tengo, por eso lo puse ahí en letrita de diferente color. Dice, para continuar con el negocio se determinará la satisfacción de los socios, la estabilidad de los colaboradores de la empresa. Si los ingresos de la empresa son muy altos, pero el costo de sostenimiento mayor que los ingresos, no se estará asegurando la permanencia del negocio. Eso es claro y es lo que he venido diciendo. Yo no puedo proyectar egresos, no puedo empezar a generar más salidas que entradas de dinero. Entonces, yo vendí 30 helados en el día. Producir esos helados, ¿cuánto me valió? Y si realmente está siendo rentable para mí el precio de venta que yo le puse. Ah, bueno, pero es que yo le puse este precio de venta para ser competitivo. Yo necesitaba poner el precio de venta más bajito que el de los otros helados que hay en el mercado, porque si no la gente no viene. Entonces, por eso nos toca ahora mirar, ahorita más adelante vamos a mirar cómo vamos a hacer el cálculo del precio en el que vamos a vender. Porque yo no puedo vender más barato de lo que me vale producir. Porque ahí sería cuando, en ese momento que yo hago ese cálculo mal hecho, donde mis ingresos van a ser menores que mis egresos. Mis ingresos van a estar por debajo de los egresos y me voy a desbalancear económicamente. Ahora, los egresos, entonces ya sabemos de dónde vienen los ingresos, de lo que me pagan los clientes por el servicio. Digamos, esa es la fuente de mis ingresos, ¿no es cierto? El precio de venta, lo que me pagan por vender el bien, el producto, el servicio. Y los egresos, entonces todos los costos y los gastos de producción, lo que acabamos de ver arriba, la nómina, los servicios, todo eso, entonces lo vamos a revisar. Entonces, digamos que la caja, pensemos en el bolsillo, en nuestro bolsillo. La caja es como un bolsillo. Su nombre le dice, es una cajita. Es un bolsillo, es una cuenta. Caja en contabilidad, en el balance es una cuenta. Entonces es un bolsillo que nosotros, en el que nosotros siempre debemos tener recursos. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar el flujo de caja? Una relación entre los ingresos y los egresos. Y la idea es que los ingresos siempre estén por encima de los egresos. Según las diferentes biografías existentes, el flujo de caja puede llamar de diferentes formas. Flujo de efectivo, flujo de caja, flujo de tesorería. Dice, la principal característica de este estado financiero es que refleja los movimientos del dinero en efectivo de un proyecto o una empresa en un momento determinado. Debe indicar la situación del mismo al final de un periodo estudiado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Coger un periodo de tiempo, trimestre, un año, hacer una proyección a un trimestre o a un año o a un semestre. Ustedes lo definen. Y revisar que en ese flujo, en ese tiempo, ustedes tengan una relación lógica entre lo que les ingresa y entre los egresos. ¿Cómo lo van a hacer?
Dice, de acuerdo con el libro de finanzas corporativas, el flujo se puede construir para periodos. Ya vuelvo y les digo, ustedes lo van a hacer para el periodo. ¿Qué les voy a recomendar? Como acuérdense que la evidencia me le está pidiendo 2 estados financieros. La evidencia me está diciendo, entreguen un Excel con 2 estados financieros. Entonces, un estado financiero es el flujo de caja y el otro es el balance inicial. Entonces, ¿qué me dice? Dice, lo del estado de flujo de caja es especialmente valioso para proveer información de asuntos relacionados con el efectivo, capacidad para atender las obligaciones a corto y largo plazo, necesidad de financiación externa y uso de deuda a largo plazo, análisis de propuestas de crédito, valoración de la empresa futura o del proyecto, habilidad del proyecto para generar efectivo necesario para su operación. Entonces, mi recomendación, que si van a hacer estado financiero, flujo de caja, y de balance lo hagan para el mismo periodo. O lo hagan a semestre o lo hagan el flujo de caja a un mes. Como estamos haciendo es un ejercicio, no vamos a pedir un movimiento, una proyección a 1 o a 2 años. No. Entonces lo vamos a hacer semestral o a un año. No vamos a trabajar, sí, pero en los 2 estados financieros van a trabajar el mismo periodo de tiempo. Dice, la construcción o elaboración del estado de flujo de efectivo debe tener en cuenta los siguientes elementos. Saldo inicial, cuánta plata tengo al inicio, las entradas durante el periodo que vamos a revisar del efectivo y las salidas durante ese periodo. El flujo neto del periodo es el resultado de la diferencia entre las entradas y salidas durante el periodo. Y el saldo final es el resultado de sumar el saldo inicial del efectivo sobre el flujo. Entonces, ¿cuál es la idea? Y vuelvo y les digo, los ingresos, o sea, mis entradas de dinero, siempre deben quedar en una razón lógica por encima de las salidas de dinero. El efectivo, el flujo de caja es lo que me está diciendo. Que yo al final del periodo contable, de los 6 meses o del tiempo que vaya a revisar, no me proyecte de que los egresos estén por encima de los ingresos. Debo hacer un cálculo y debo repensar y analizar bien. Por eso toca planificar cuáles son los recursos que yo estoy necesitando y cuáles son los gastos o los egresos que voy a hacer. Dice, la construcción del estado de flujo de efectivo hace parte de la etapa del presupuesto. Es un estado financiero sencillo que hacemos en emprendimiento como un presupuesto. De dónde voy a sacar la financiación, de dónde voy a tener efectivo y cómo voy a hacer mis gastos. Cómo se planea el uso de esos. Dice, cómo se cubren las necesidades de efectivos temporales, el capital de trabajo, las fuentes de financiación, en qué se va a invertir ese capital, cómo se invertirán los sobrantes si tengo sobrantes o si voy a dejar algo en una base, en una parte para hacer un ahorro. Pero lo más importante es tener claro cuáles son las fuentes de ingresos, las fuentes del efectivo y cómo las voy a utilizar, porque ese efectivo que a mí me entra, pues lo tengo que utilizar. Yo no puedo tener la plata en caja todo el tiempo, porque el giro del negocio me dice, usted tiene ahí, pero es para invertir. Entonces, toca mirar cómo lo voy a usar. Dice, ¿y cómo lo voy a representar? Saldo inicial de caja más entradas en efectivo menos salidas de efectivo es igual al saldo final de caja. Esto que son las entradas menos las salidas es lo que nosotros conocemos como el flujo de efectivo durante el periodo. Entonces, el saldo inicial más el flujo, más lo que me da este valor de la sumada de las entradas iniciales más las salidas, me da el flujo del periodo y me da el saldo final de caja. Esto es lo que ustedes van a representar al final. Entonces van a hacer un listado, tienen que hacer como un presupuesto y eso van a hacer un listado.
Y eso es lo que van a presentar en la primera, del primer estado financiero. Ahora van a hacer un segundo estado financiero, que es el balance inicial. Dice, es un estado que refleja la situación económica de la empresa al comienzo de su ciclo contable, mostrando sus activos, pasivos y patrimonio neto. Ahorita les voy a explicar qué es activo, pasivo y patrimonio neto. Es un documento también contable que se elabora al inicio de la operación de la empresa. Vamos a hacer es un balance inicial, no vamos a hacer un balance final. Entonces, ¿qué nos dice? Nos va a proporcionar la fotografía de lo que yo tengo. Eso es el balance inicial. No vamos a hacer el ciclo contable, sino vamos a hacer un balance inicial. Entonces, vamos a revisar qué es lo que yo tengo para revisar. Establece el punto de partida de la contabilidad y es importante para hacer análisis financieros posteriores. Entonces, miramos acá. ¿Qué son los activos? ¿Qué es el patrimonio? ¿Y qué son los pasivos? Entonces, los activos son los recursos que yo poseo, que tengo con la empresa. Efectivo, inventario, maquinaria, cuentas por cobrar. Representan lo que la empresa tiene y que puede generar beneficios al futuro. El pasivo son todas las obligaciones que yo tengo como empresa. Las obligaciones con terceros, préstamos, cuentas por pagar, deudas, representa lo que la empresa debe. Y el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos y representa el valor residual que pertenece a los propietarios o accionistas de la empresa. Este componente incluye los aportes de los socios y las utilidades retenidas. Aquí entonces ya vamos a empezar a mirar uno por uno. Los activos. Es hacer el balance inicial sencillo. Van a hacer un listado. Miren, los activos de un emprendimiento son todos los recursos, tanto tangibles como intangibles que tiene la empresa que posee, que puedan generar beneficios económicos en el futuro. Incluye dinero en efectivo, inventario, equipos, maquinaria, patentes, marcas, conocimiento y la red de contactos. Estos elementos son fundamentales para el funcionamiento y crecimiento financiero de la empresa. Ejemplos de activos tangibles: dinero en efectivo y en cuentas bancarias, inventario de productos para la venta, maquinaria de equipos, herramientas, vehículos, computadores, edificios e instalaciones. Esos son los tangibles más importantes. Igual si ustedes llegan a revisar el libro de cuentas que la contabilidad colombiana me da, pues en activos tangibles los van a encontrar desglosados esto. Entonces, dinero en efectivo, entonces está lo que está en caja, lo que está en cuentas bancarias, y en cuentas bancarias puedo tener lo que está en fiducia, lo que está, eso, o sea, me puede desplegar una cantidad de cuentas, pero estos digamos que son los más importantes. Los tangibles, las patentes y las marcas comerciales. ¿Cuánto vale mi marca? Eso es una cosa que es intangible. El conocimiento y las habilidades del equipo de trabajo, la reputación y la red de contacto, los software, entre otros. Y otros activos son las cuentas por cobrar, el dinero que los clientes nos deben a la empresa y las inversiones financieras. Ahora nos vamos a los pasivos. El pasivo de un emprendimiento son todas las deudas y obligaciones financieras que tienen con terceros. Representan el dinero que la empresa debe pagar en el futuro, tanto a corto como a largo plazo. Ejemplos comunes: préstamos bancarios, cuentas por pagar a proveedores, salarios pendientes de pago, impuestos, entre otros. Tenemos activos corrientes y activos no corrientes. Dentro de una clasificación muy general, como lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de hacer como el listado de todo eso para hacer el balance. Entonces, entre los pasivos corrientes tenemos obligaciones que se vencen en corto plazo, generalmente términos hasta máximo de un año. Entonces, cuenta por pagar a proveedores, salarios, sueldos pendientes, préstamos a corto plazo, impuestos por pagar. Y en no corrientes son deudas que se deben pagar a largo plazo, de un año en adelante, préstamos bancarios, deudas hipotecarias, entre otros.
Y tenemos el otro elemento que es el patrimonio. Dice, el patrimonio neto de un emprendimiento es la diferencia entre activo, que es lo que yo tengo, y el pasivo, que es lo que debo. Representan la inversión propia de los socios, las ganancias retenidas, el valor residual de los recursos una vez pagadas todas las deudas. Es un indicador clave en la salud financiera del negocio. Mide su solidez y su capacidad para afrontar inversiones. Entonces, ¿qué tenemos en el patrimonio? Capital social. Entonces, son los aportes de los socios. El aporte inicial de los socios en un emprendimiento. Las reservas son beneficios acumulados por la empresa para reinvertir como un colchón financiero. Los resultados del ejercicio, esto es cuando ya tenemos un ciclo contable completo y vamos a mirar si hay ganancias, cuáles son las ganancias o las pérdidas que se generaron durante el periodo, y las subvenciones, donaciones o legados. Entonces, cuando hemos recibido donaciones o subvenciones de terceros, eso va al patrimonio porque va a incrementar el capital después. ¿Qué me dice la estructura? No, aquí ya me fui con costo de inventario. Entonces, ¿qué me dice aquí el estado financiero? El estado financiero lo que me dice es que el activo, el balance inicial, dice, ¿dónde está la fórmula? No les pasé la fórmula del balance. Activo más pasivo es igual a patrimonio, es la fórmula del balance, y eso es lo que les tiene que dar a ustedes. ¿Qué puedo hacer? Les voy a pasar mañana, les subo al WhatsApp una estructura de un balance, de cómo lo pueden ustedes presentar, porque no les traje ese Excel. Entonces les voy a pasar el Excel de un balance para que sobre eso ustedes puedan construir la evidencia. ¿Les parece? Si no están muy cansados, hacemos la otra media hora y revisamos el otro tema, que son los de precio, el tema de precios. O si no, lo dejamos para mañana, una sesión, porque pues yo sí ya estoy un poco cansada, ya llevo 1 hora y media hablando. Entonces hacemos mañana una clase por ahí de unos 40 minutos y miramos cómo se maneja el tema de cómo se hace el cálculo del precio de para poder vender el producto que yo estoy ofreciendo en mi emprendimiento. Entonces mañana les programo y mañana de 6:30 a 7:30 hacemos una sesión. Empezando les puedo mostrar el Excel de cómo ustedes pueden presentar el flujo de caja y de cómo ustedes pueden presentar el balance, y esto les hago la explicación de cómo hacer el cálculo de ventas, porque es importante para ustedes si van a iniciar una idea de negocio, que tengan una idea de cómo se hace este cálculo de precio de ventas. ¿Les parece? Listo, profe, sí. Pues a Sí, mí me me parece parece, no bien. sé, mis compañeros. ¿Les parece bien? Entonces nos encontramos. Igual están viniendo los que siempre han venido. A veces veo caritas nuevas. Me están presentando evidencias 6 personas. Igual yo terminando mañana, pues hago una nota ahí, un anuncio avisándoles cuándo se cierra. La evidencia tienen que presentarla a más tardar el 16, y esto, porque ahí vamos a cerrar. Ahí inmediatamente cerramos fecha y eso, pero pues yo hago los anuncios pertinentes para informarle a las personas. Entonces, pues nos vemos mañana a las 6:30. Yo programo, ahorita mismo programo, y mañana temprano les comparto el link. Y también mañana temprano les comparto esta sesión. ¿Listo? Ahorita me toca dejar un ratico y ya la bajo, y mañana también les comparto en el WhatsApp el link de esta sesión, porque pues si la necesitan para el momento de hacer la evidencia. Igual pues revisen el material que ustedes tienen de apoyo, ¿no es cierto? Siempre les recomiendo que no se queden solo con la sesión de clases, sino es súper importante que ustedes lean el material. Y de pronto, pues si mañana tienen alguna duda de eso, espero podérsela absolver. ¿Listo? Listo, profe. Listo, sí, señora. Muchas gracias.
Entonces, chicos, nos vemos mañana. Mañana a 6:30 otra vez. ¿Listo? Listo, Listo. profe. Listo, Voy profe. a Muchas dejar de gracias. grabar. Que Bueno, que descanse. estén muy Gracias y bien. buenas noches. Descansen. Chao.